Versículo 1 del capítulo 11. Vamos a ver que en este capítulo, el capítulo pasado vimos la semana pasada cómo ve Pedro esta visión de la sábana que baja con todos estos animales, pero pareciera, sabemos y hablamos que el autor es Lucas, pareciera que casi Lucas no se acuerda de lo que pasó la semana pasada y nos los vuelve a repetir casi textualmente el día de hoy. Anteriormente pues no tenían un libro como este que era cómodo, o no tenían obviamente su Biblia en celulares ni nada, y lo que cargaban era rollos. Los rollos tenían cierta longitud y después de esa longitud, por no ser cómodos para enrollarse, por no poder ya enrollarse, tenían que iniciar otro rollo. Y Lucas, cuando escribe el libro de Hechos, eh, podríamos pensar que a lo mejor él no estaba pensando en esto y simplemente quiso volver a repetirlo. Antes no hacían eso, o sea, iban como al detalle porque sabían que tenían cierta cantidad de papel para escribirlo. Y cuando encontramos, por ejemplo, también el relato de la conversión de Pablo, ¿no? Repetido más de una ocasión, decimos, bueno, ¿por qué si esto ya lo vi? Y a veces como que tenemos la tentación de simplemente avanzar. Pero tenemos que tener la certeza que cuando la Biblia nos está queriendo repetir algo nuevamente es porque es algo que dice, hey, esto es importante, tienen que entenderlo. Y no solamente lo está repitiendo muchos capítulos después, sino el siguiente capítulo vuelve a repetir lo mismo. Entonces hay datos muy importantes que el día de hoy vamos a volver a repasar porque Dios quiere hablarnos algo acerca de esto. Entonces empieza oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles les, les habían recibido la palabra de Dios. Oyeron. ¿Quiénes oyeron? Pues los apóstoles. ¿Qué eran los apóstoles? Ya tenemos una idea, ¿no? Los que anduvieron con Cristo, Pedro, Santiago, Jacobo, perdón, hoy estoy mal con los nombres. Pero bueno, tenemos idea de quiénes eran. Los que me han andado con Jesús, nos los menciona porque es importante ver qué tipos de hombres eran. Eran hombres que habían andado con Jesús, que habían visto el amor de Jesús, que habían visto los milagros de Jesús. Aún así, después de ver todo esto de quién era Cristo, ellos, dice, cuando Pedro subió a Jerusalén, utiliza esta palabra, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? El asunto aquí a platicar no era ¿por qué recibieron a Cristo? No, era secundario la salvación para ellos en este momento. El problema para ellos era ¿cómo te atreviste a entrar a comer con personas que consideramos inmundos, asquerosos, horribles? No deberías de juntarte con ellos. Ese era su problema. Y quiero que veas cómo creyentes que habían andado algunos de ellos con Cristo, que habían sido también algunos de ellos discipulados por los que andaron con Cristo, cuando habían escuchado que la salvación era tan importante y fundamental, cuando era el mensaje de Cristo cuando llegaba a una ciudad y otra, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, había pasado a segundo término. Hoy ya no era importante la salvación, lo que importaba era cómo te atreviste a comer con ellos. Y quiero que veas que empezando la iglesia, teniendo los mejores fundamentos, vamos a decir, estaban ya empezando a involucrarse con este tipo de asuntos secundarios. Y es importante que el día de hoy tú y yo podamos reflexionar si hemos perdido la perspectiva de qué es lo importante. He visto a muchos creyentes meterse en aprietos cuando le pregunta a alguien, oye, ¿y ustedes qué creen? Bueno, pues, creemos en la Biblia, creemos en... Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre tú y los testigos o tú y ellos? No saben qué responder. Porque a veces nos enfocamos, no, pues es que creemos que nos reunimos los domingos, no bailamos, no tomamos, no vemos Harry Potter. Y tú dices, ¿en serio eso es lo que... O sea, es la diferencia entre tú y otras personas? No, porque a veces nos hemos envuelto en todas estas obras secundarias, que muchas de ellas ni siquiera la palabra las menciona, y pensamos que eso son nuestros fundamentos de fe.
Y aquí vuelvo a repetir, no sé, cuando vimos el capítulo 2 vimos que los discípulos perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones y en el partimiento del pan, pero por alguna razón del capítulo 2 al capítulo 11 ya habían dejado de perseverar un poquito en la doctrina y ahora estaban perseverando en la ley. Ni siquiera en la ley de los judíos, estaban perseverando en las costumbres rabínicas, porque esto era parte de las costumbres adicionadas a la ley. ¿Por qué entraste con gentiles? Les mencionaba hace rato a los hermanos en el discipulado. Llega Navidad, y no vamos a hablar de eso, pero llega Navidad y no falta así todos los creyentes que empiezan, no, el árbol de Navidad es del diablo, llega Halloween y dicen, no te vistas de... Cuando tienes que darte cuenta que ese es el menor de los problemas de las personas celebrar Halloween. Es el menor de los problemas. Su problema está en el corazón y se llama pecado, falta de Cristo. Si ellos reciben a Cristo y se acercan a la palabra, lo que Dios quiera lo va a cambiar. Pero ese es el menor de sus asuntos. Pero estas personas estaban volcadas en las costumbres, las tradiciones. Y nos preguntamos, como hay muchas canciones que preguntan, o no, más bien una, ¿y dónde está el amor? Where is the love? ¿Dónde está el amor, no? De estas personas, ellos no creían que los gentiles fueran objeto de amor de Dios. Les comentaba la semana pasada que ellos incluso creían que si tú ayudabas a una mujer gentil estaba en labor de parto, pero con problemas, y tú lo ayudabas, estabas mal, porque habías ayudado a traer otro gentil al mundo. Incluso estaba escuchando esta semana que parte de la costumbre de la creencia en el tiempo es que los gentiles nada habían sido creados para mantener las llamas del infierno activas, como carbón del infierno, ¿no? Eso éramos nosotros ante la perspectiva de algunos judíos en ese tiempo. No había ni simpatía ni amor por estas personas que pensaban que Dios no los amaba. Entonces ese era su problema. Porque has entrado en casa de hombres incircuncisos y todavía te atreviste a comer con ellos. Entonces Pedro comenzó a contarles por orden lo sucedido y no los vuelve a repetir. Estaba yo en la ciudad de Jope orando. Primero, estaba en comunión con Dios. No era que Pedro estaba en sus ondas y recibió una visión rara. No, él estaba orando. Y esto es algo que debemos de entender. Cuando tú tienes ideas como dices, no, es que yo creo que Dios quiere que haga esto, pero tú no estás en comunión con Dios, no estás orando, no estás acercando a su palabra, casi ten por seguro que eres tú, no es Dios. Mucha gente dice, es que Dios me dijo, ¿estás en comunión? No, posiblemente no es Dios, posiblemente eres tú. Si tú estás perseverando en Dios y Dios te habla algo, puedes tener una certeza que es Dios. Persevera buscando la palabra y Dios te va a confirmar. Pero entonces dice, es importante, yo estaba orando y después dice, vi en éxtasis una visión algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, las fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Entonces les vuelvo a relatar esta visión de todos estos alimentos que ellos no podían comer, que naturalmente no podían comer. Nosotros preguntamos, la semana pasada no lo hablamos esto, pero si Dios les iba a decir que después podían comer, ¿por qué tomarse la molestia de primero prohibírselos, no? Y una de las explicaciones que en una ocasión leía y me pareció bastante adecuada, porque tiene que ver con el propósito de la ley en ese tiempo, la ley alimenticia fue dicha o entregada al pueblo de Dios con el propósito de que no tuvieran nada en común con los pueblos que le rodeaban. La comida, lo sabemos como mexicanos, es el momento para hacer amigos. Tú comes con alguien y haces amigos. Es la forma de acercarse a las personas, acercar a familias. Pero si Dios les ponía una dieta diferente a la de los demás, era complicado hacer lazos con aquellos que Dios les había pedido que no se relacionaran religiosamente, como eran esos pueblos. Entonces, durante ese tiempo, Dios les pidió que se alejaran de esas costumbres de idolatría y todo eso, pero ahora era necesario que ellos pudieran predicar. Ahora, esta visión no tenía que ver únicamente con la comida. Pedro lo entendió y nos lo dijo el capítulo pasado, que la visión, el punto de la visión era
las personas. Ellos como judíos decían, ellos son impuros y están contaminados. Y esas son las palabras que utiliza aquí. Cuando fijé los ojos, vi todo esto, oí la voz que me decía, levántate Pedro, mate y come. Dije, Señor, no. Y hablamos de esta contradicción horrible. No puedes decirle al Señor no. Al Señor se le dice sí, si no, no es Señor. Si fuera Señor, le diría siempre sí. Y cuando dices no, estás desestimando el título de Señor. Ojo, tú si algún día hermano o hermana le dices no, no lo estás considerando Señor, lo estás considerando como tú igual, porque al Señor se le dice sí. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo, por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tu común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos. Sin dudar fueron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, y se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Un dato adicional que no teníamos la semana pasada. Por estas palabras serás salvo tú y toda tu casa. Y qué importante, volvemos a reiterar. Se dice de Cornelio, que era un hombre piadoso, que hacía limosnas, que acudía a los momentos de oración, pero no era salvo. Porque toda la práctica religiosa no produce salvación. La salvación debe de llevarnos a perseverar en estos actos piadosos, no al revés. Y hablábamos la semana pasada que puede ser que algunos anduvieran como Cornelios, viniendo a la iglesia, orando, haciendo o dando donaciones, pero sin haber pasado por lo más importante, las palabras que transforman vidas. Y esto es la palabra que produce arrepentimiento, lo cual produce salvación. Esa confesión de fe a través del Hijo de Dios, por lo cual podemos ser salvos, ¿sale? Entonces hablábamos de la importancia no únicamente de practicar. Pasaba, ¿no? Con personas que le dices, ¿tú de qué religión eres? Dice, no, de esta. ¿Practicante o de nombre? No, pues de nombre, ¿no? Porque eres como religioso del que va a las fiestas, a bautizos y todo eso, ¿no? Pero no de aquellos que han entregado su vida a Cristo. Y esto es lo que sucedía con Cornelio. Él necesitaba escuchar las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos y hermanas, cuando vamos a hablarle a las personas de Cristo, y es raro decir porque ya dijimos vamos a hablarles de Cristo, ¿qué les hablamos? Porque hay solo unas palabras a través de las cuales las personas puedan ser salvos. Y esa es la palabra de Dios, las buenas nuevas del Evangelio. Si tú aplicas la de primero voy a conocerlo, vamos a hablar de deportes, estás perdiendo tiempo. Posiblemente no tengas otra oportunidad para hablar con la persona. Ve directo al grano, háblales de la salvación. Si te batean, da igual. Pero ya les hablaste lo que necesitas hablarles. Y esto es lo que ellos necesitaban. Hacían muchas cosas, pero necesitaban a Cristo. Esto es ser cristocéntrico. Cuando tus palabras hablan de Cristo. Si tú hablas, oye, te voy a invitar a una iglesia en la que está re bueno. No los invites a la iglesia. Háblales de Cristo. Ya después, si quieren venir a la iglesia, qué bueno. Y si no, que vayan a donde Dios los lleve. Pero predícales a Cristo. Después, dice, estoy en otro. Versículo 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces aquí encontramos otro dato importante de esto. Todas aquellas cosas que sucedían en la iglesia neotestamentaria eran, ¿por qué? Porque estaban fundamentadas en la palabra. Algo de lo que vemos repetido una y otra vez en el libro de Mateo, esto aconteció para que se cumpliese lo
Dicho por el profeta cuando dijo, las cosas que hacemos y decimos deben de estar aquí. Si no están aquí, las estás inventando. ¿Y sabes qué? Estás poniendo cargas que ni tú puedes llevar. Así es que no inventes. No le digas a los hermanos, ¿sabes qué? Dios me dijo que no veas las películas de Marvel. Hermano, a lo mejor te lo dijo a ti, no las veas tú. No le digas al hermano que no las vea. Déjalo ser feliz con Spider-Man. Acércate a la palabra de Dios. Vio esto que estaba sucediendo y comprendió lo que la palabra quería decir. Esto es algo sumamente importante. Esa es la prioridad de la palabra, hermanos. Hay personas que dicen, es que sufro por el Evangelio. No, y lo hemos dicho otra vez, sufres porque eres raro. Porque haces cosas raras. Y haces que la gente haga cosas raras que no vienen en la palabra. Quédate en la palabra. La palabra vino a traer libertad a las personas. Obviamente no libertinaje, sino libertad. Libertad para caminar con Dios sin las tradiciones de la ley, sin pecado, sin costumbres, sino una relación verdadera, íntima. Eso es lo que produce la palabra. Entonces él comprendió esto. Si Dios les concedió también el mismo don que nosotros hemos creído en el Señor, si Dios pues les concedió también el mismo don que nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Y aquí Pedro tuvo dos lecciones importantes. Una la hablamos la semana pasada. El ser interrumpido por Dios en sus planes. 2, ser flexible. Pedro, ¿recuerdas? En el monte de la transfiguración. Empieza a hablar el intempestuoso Pedro. Señor, sería muy bueno que hiciéramos aquí estas 3 enramadas, una para ti, una para... Y Dios lo interrumpe desde el cielo y dice, este es mi hijo amado. A él escucha. Y Pedro tuvo que cerrar la boca. Más adelante, Jesús, no vayas a Jerusalén, ten compasión de ti. Y Cristo lo interrumpe. Aléjate de mí, Satanás. Tercera ocasión, Pedro está compartiendo y Dios lo interrumpe, el Espíritu Santo, y llena a las personas. Hay ocasiones en las que podamos tener planes y debemos dejar que Dios los interrumpa, porque Él tiene algo mucho mejor. Queridos hermanos, incluso como iglesia en alguna ocasión hemos hecho planes de evangelismo de esto y debemos estar abiertos que diga Dios, no, hoy no. Como casi las tiendas, ¿no? Hoy no, mañana sí. Pero tenemos que permitir que Dios interrumpa nuestros planes. Tenemos que ser flexibles. A veces no los va a interrumpir, simplemente los va a cambiar de rumbo o dirección. Y muchos de aquí lo sabrán. La mayor parte de la congregación está compuesta por personas que no son de Puebla. ¿Quiénes son de Puebla, nacidos en Puebla? ¿Ya ven que son poquitos? ¿Quiénes no son de aquí, de Cuautlancingo? Bueno, más bien, ¿quiénes viven aquí en Cuautlancingo? Son poquitos. Eso que, Dios cambia nuestros rumbos, Dios cambia nuestros planes y nos puso aquí con un propósito. Seamos flexibles a lo que Él tiene para nosotros. Obviamente, no estoy hablando de pereza, de que no voy a estudiar y voy a predicar lo que Dios ponga en mi corazón. No, no es eso. Tampoco para la honra y gloria de Dios. Tampoco es eso. Tú haz lo que tienes que hacer, sé diligente, sé perseverante en la doctrina, en la comunión, en buscar a Dios y deja que Dios sea Dios. ¿Sale? Los caminos de Dios son más altos. Lo vemos, por ejemplo, descrito más adelante. Cuando Pablo tenía la idea de ir a un lugar, el Espíritu Santo le dice no, va a otro lugar, el Espíritu Santo le dice no, y al tercero le dice ve a Macedonia, a través de la revelación. Va a Macedonia y en la percepción del judío se necesitaban a 10 hombres para conformar una sinagoga. Llega y no encuentra hombres, sino un grupo de mujeres. En la percepción judía pudo haber dicho, híjole, no hay ni siquiera para hacer una iglesia, pero Dios tenía planes con estas mujeres. A veces también, por ejemplo, lo vimos en el caso de Felipe, estaba en esta ciudad, en Samaria, que estaba creciendo el evangelio grandemente, y Dios le dice, Felipe, ve al desierto. ¿Y a quién le predico? A las cosas que ruedan, pero ve al desierto. Flexibilidad. 2 cosas importantes para el creyente, que Dios pueda interrumpir nuestros planes y que Dios cambie de dirección nuestros planes. Al fin y al cabo es nuestro Señor, ¿no? Y al Señor se le dice ¿qué? Sí, Señor. Entonces, continuamos leyendo. Y dice que cuando les estaba compartiendo, fueron llenos del Espíritu. Y él dice algo muy importante. ¿Quién era yo
para que pudiese, ¿qué? Estorbar a Dios. Esto es una reflexión muy importante. ¿Quién soy yo para estorbar los planes de Dios? ¿Y te has encontrado estorbando los planes de Dios? A veces pasa como padres. Decimos, ay no, Dios, si está chiquito, míralo. Apenas está aprendiendo. Tiene 40 años, pero está aprendiendo, Dios. Y a veces queremos estorbar los planes de Dios cuando quiere traer disciplina a nuestra vida, a la vida de nuestros hijos, a la vida de nuestra familia, a la vida de nuestra congregación. Y vemos tratando de estorbar. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para estorbar los planes de Dios? Seamos flexibles, que Él pueda interrumpir nuestros planes. Más bien, que Él diseñe nuestros planes. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, cosa sabia hicieron, callaron. No hay más que decir. Si Dios decidió hacer esto, no hay más que decir. La palabra de Dios es algo que debe de confrontar nuestra vida. Muchos hermanos que empiezan la disciplina de tener un devocional constante y diario, me dicen, ay, es que me siento bien mal, hermano. Le digo, perfecto. Eso quiere decir que está surtiendo efecto la palabra, porque eso es lo que hace la palabra, incomoda. Y tiene que callar la voz del hombre y dejar que hable Dios. Cuando Dios empieza a hacer cosas, cuando Dios habla, es bastante prudente que calles tú y que dejes saber hablarlo a Él. Callaron y entonces glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dijeron, no habíamos entendido. Ahora, ojo, esto no es porque fuera algo nuevo. Esto había sido profetizado desde el libro de Génesis, que todas las naciones serían benditas en Cristo Jesús. Todas, pero ellos no lo habían entendido. Vuelvo a repetir, esto es importante. No es que Dios cambie de repente la doctrina, eso jamás va a pasar. Dios cambia tus planes falibles, pero lo que está escrito permanece siempre. Ojo, no es como que tengo una nueva revelación, no es así. Esto simplemente ellos no lo habían comprendido, pero eso ya estaba escrito, que todos podrían ser benditos a través de Cristo Jesús. ¿Sale? Entonces es importante. Después, ahora bien, los que habían sido esparcidos, y volvemos a ver esta palabra, esparcidos. Hay dos palabras en griego que se utilizan para esparcidos. Cuando se esparce algo para perderlo, como cuando se te caen las monedas de 10 centavos y que nunca las encuentras, o cuando esparces la semilla para que produzca fruto. Esa es la palabra que se utiliza acá. Los que habían sido esparcidos, es decir, que había un plan de Dios en el esparcimiento de estas personas. A causa de la persecución tenía propósito, que hubo con motivo de Esteban. La muerte de Esteban tuvo un propósito. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero ahora, entre ellos unos varones de Chipre de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Estas personas que fueron esparcidas, regresaron a los lugares o fueron a otros lugares y llevaban el evangelio. Hace años me preguntaba, porque mucho antes de la pandemia, un tiempo estuvo pasando algo interesante con la iglesia, que venían muchas personas de diferentes lugares, pero que venían, por ejemplo, aquí como Puebla, venían a trabajar temporalmente a la planta, a diferentes lugares, estaban unos meses y se regresaban a sus casas, ¿no? Y yo veía que venían hermanos a la iglesia y ya después no venían, pero era porque habían regresado a sus casas. Y aquí hay algo bueno. Venimos, aprendemos la palabra de Dios, regresamos a nuestra casa y esparcimos la palabra de Dios. Eso es algo bueno. ¿Sale? Entonces, cuando Dios te lleva a hablar con personas de diferentes lugares es algo bueno, porque esas personas van a ir a otros lugares y van a hablar la palabra de Dios. ¿Sale? Entonces, los que fueron esparcidos tenían un motivo, un propósito detrás. Fueron a todos estos lugares y llegaron hasta Antioquía. Recuerda, era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Estaba Alejandría, se me olvidó la otra, y estaba Antioquía. ¿Sale? Entonces era una ciudad grande, económicamente fuerte, culturalmente fuerte y políticamente fuerte. Llegaron hasta este lugar. Pero había entre ellos unos varones, versículo 20, de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando al evangelio del Señor. Quitaron esos prejuicios que tenían
propios y anunciaron a los que Dios originalmente también había deseado que hablaran. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Y la mano del Señor estaba con ellos. Hermano, hermana, hay muchas cosas que por cultura, por cuestiones familiares, a lo mejor no somos dados a hacer. Pero si hacemos aquello que Dios nos ha mandado, vamos a ver que la mano del Señor está con nosotros. Como mexicanos decimos, es que los mexicanos no leemos. Sí, pero como creyentes, leemos. Es que los mexicanos llegamos tarde, pero como creyentes, llegamos temprano. Es que yo no le hablo a personas desconocidas, pero si no le vas a personas desconocidas, ¿a quién le vas a predicar el evangelio? Necesitamos quitar todas estas cuestiones a lo mejor culturales y hablar. Les platiqué una vez, me pasó cuando empezó casi la pandemia, ¿no? Saliendo de aquí de la reunión, yo el pastor, llegué a un semáforo y vi a unas personas y Dios me dijo, compárteles. Yo dije, no, Dios, es que no traen cubrebocas, ¿no? Yo en mis ideas raras, ¿no? No traen cubrebocas, Dios. Compárteles. Y yo como que, no, es que ya, mira, ya está el amarillo. El chiste es que el pastor desobediente se arrancó y me fui a mi casa. Llegué a mi casa y le digo a mi esposa, ¿tú cómo ves? Estaba en este semáforo y vi a estas personas y Dios me dijo que les compartiera. Pero pues es que sí me dio desconfianza por lo de esta onda y todo eso. Y mi esposa me dice, ¿y qué haces aquí? Compárteles. Y yo como que chin, o sea, pues ya estoy lejos, compárteles. Entonces ahí me tuve que regresar, o sea, tuve que regresar hasta el semáforo. Yo dije, ya ni van a estar, ahí estaban. Y les compartí. Es cosa de quitar esos prejuicios o sea, Dios quiere algo con las personas, hermanos. Y a veces nosotros nos limitamos por nuestras costumbres, nuestros miedos, nuestras ondas familiares. Pero cuando hacemos lo que Dios quiere que hagamos, nos damos cuenta que la mano del Señor está sobre nosotros. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Quieres ver la mano del Señor? Obedécelo. ¿Quieres ver que Dios actuando? Obedécelo. Obedezcamos al Señor y su mano va a estar sobre nosotros. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hay cosas que Dios tiene preparadas que nosotros no tenemos ni idea. No te hagas ideas también raras. Posiblemente no las veas, pero eso no quiere decir que Dios no tenga planes. Puede ser que tu pequeña palabra, tus 2 o 3 versículos que compartas puedan tener un gran eco en una ciudad, en un lugar. No lo verás, o a lo mejor no. Tú obedece. Y aquí dice que gran número de personas creyeron. Qué padre que cuando un hombre o una mujer quita esos prejuicios y hace lo que tiene que hacer, Dios actúa. Dejemos que Dios actúe en nuestras vidas. Lo veíamos en la mañana. Es un versículo que vamos a repetimos mucho. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Los ojos de Jehová están sobre la tierra, contemplando sobre quién actuar su poder, buscando corazones conforme a su corazón. Lo dije parafraseado. Pero esto es lo que dice el Segunda de Crónicas capítulo 16. Dios está buscando personas conforme a su corazón y Él quiere mostrar su poder. Dios quiere mostrar su poder en tu vida. Que tu corazón sea conforme a su corazón y que Dios actúe en tu vida. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén nuevamente y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, a diferencia del primer comentario que se nos hace de los discípulos, ya después cambiaron, ¿no? Era esta barrera que ellos tenían, pero quiero que veamos el contraste contra Bernabé, que se nos dijo que su nombre era hijo de consolación. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, ¿qué hizo? No le importó si eran gentiles o no, él se regocijó, no importó quién eran, él se regocijó por lo que Dios estaba haciendo y exhortó a todos. Qué bueno que tengan este nuevo nacimiento. Ahora los exhorto a que con propósito de corazón permanezcan fieles al Señor. Hermanos, qué bueno que el día de hoy puedan estar aquí. Qué bueno que se te haya salido una lagrimita cuando estabas cantando. Pero escuchemos lo que dice la palabra. Ahora, con propósito de corazón, permanece fiel al Señor. Hay muchos cristianos de domingo.
o de miércoles, o de lo que sea. Pero todas las semanas se olvidan de quién es su Señor. Y así como es importante el nuevo nacimiento, la salvación, así como es importante el servicio, es mucho más importante la comunión con Dios. Porque de eso parte todo. La comunión con Dios modifica quiénes somos. Si tenemos comunión con Dios, podemos ser buenos padres, buenos hermanos, buenos hijos, buenos esposos, buenas esposas. Eso es lo que debemos de buscar, comunión con Dios. Entonces los regocijó, luego los exhortó a que permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué es que él exhortó esto? ¿Y por qué es que él se regocijó? Porque él era como bueno y lleno del Espíritu Santo. Y aquí podemos ver que las características de una persona buena y llena del Espíritu Santo es, primero, gozarse con lo que Dios está haciendo, sea que te guste o no. Segunda, ¿qué nos dice aquí? Eres capaz de ver la gracia de Dios derramándose sobre las personas. Y tercera, exhortas, hablas la palabra. Lo que dice Timoteo más adelante, que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, exhorta, instruye. Esto es de lo que debe hacer un creyente. Un creyente debe de ser capaz de ver la gracia de Dios en la vida de las personas, no decir como que, ¿ya viste el hermano? Todo el tiempo trae tenis, no usa zapatos. No, ver la gracia de Dios sobre las personas. También gozarte con lo que Dios hace, cuando Dios da o cuando Dios quita. Él se gozó, él percibió la gracia de Dios y después él los animó. Esto es lo que hace un hombre o una mujer buenos y llenos del Espíritu Santo. Hermano, si tú no lo haces, hermana, si tú no lo haces hasta el día de hoy, persevera en esto. Busca ver a Dios sobre la vida de las personas. Lo dice Pablo más adelante. Ahora, en Cristo, yo ya no conozco a ninguno según la carne, sino según Cristo. Y dice, si incluso a Cristo lo conocí según la carne, ahora lo conozco según la fe. Es decir, ahora la vida que vivo, la vivo en Cristo Jesús, viendo a las personas desde la perspectiva de la cruz, no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de la cruz. Versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó por primera vez en Antioquía cristianos. Esta es la primera ocasión que aparece el término de cristianos en toda la Biblia. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque nos relacionamos con Cristo. No es como por ninguna otra cosa. Ahora, si recuerdas el capítulo pasado nos dice que Cornelio era un centurión de la compañía llamada, no te acuerdas, Juliana, ¿no? ¿Ya? Sí, perdón. Pues, así es que es un poquito más atrás, yo estoy leyendo acá. Ajá, la italiana. ¿Sale? Ahora, ¿qué es lo que sucedía? En la antigüedad, los centuriones adquirían el nombre o el nombre de la compañía. En muchas ocasiones tenía que ver con el nombre de su general. Entonces, si el general se llamaba, no sé, Marcos, lo que sea, ¿no? Añadían el prefijo y decían somos de la compañía tal, pero utilizando el nombre de su comandante. Y esto es lo que hacen en Antioquía con los cristianos. En ese momento era un nombre despectivo. A ellos predican de Cristo, son cristianos, cristos chiquitos. Pero los creyentes lo toman como algo bueno, no como algo malo, sino porque los identifica con su Señor. ¿Sale? Entonces a partir de ese nombre, o por primera vez, se les llamó cristianos. ¿En dónde? En Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces, este profeta lo vamos a ver más adelante, el profeta Agabo. Él profetiza por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en toda la tierra. ¿Qué es lo que sucede?
Entonces, los discípulos, ¿de dónde? De Antioquía, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Aquí hay un tema como a veces medio controversial. En las primeras partes del, de Hechos 2 y 3, vemos que dice que los cristianos de Jerusalén vendían todo lo que tenían, lo ponían a los pies de los apóstoles y nadie decía ser suyo nada de lo que tenía, sino que todos vivían como lo compartiendo, ¿no? Viene el hambre y ahora estos creyentes se ven en necesidad porque pues ya no tienen nada de dónde echar manos, sino ya todo lo compartieron, ¿no? Y entonces ahora reciben el apoyo de otro lugar. Hay una forma de ver esto, que a pesar de que ellos vivían de esta forma, Dios les proveyó de otros medios. Pero hay otra perspectiva en la que muchos dicen que estos creyentes actuaron de más, que Dios nunca les dijo eso, y que se animaron por lo que hizo Bernabé, y entonces todos lo copiaron, pero nunca fue algo de parte de Dios. Ahora, si has escuchado esas dos perspectivas, te voy a decir que ese ni siquiera es el punto del capítulo. Eso no tiene nada que ver con lo que el capítulo está hablando. El capítulo, recuerda, desde el principio nos está hablando de todas aquellas ideas religiosas que ellos traían y cómo Dios tiene planes perfectos para tratar con cualquier persona a pesar de su nacionalidad, condición socioeconómica, lugar de nacimiento, lo que sea. Y aquí estamos viendo con personas, primero gentiles, y después vemos como con los gentiles, con ellos que eran despreciados, ahora estaban teniendo frutos de amor con aquellos que antes no les caían bien. Vemos cómo Dios transforma vidas. Ese es el punto de este capítulo y desde esta porción. Entonces vemos a personas de Antioquía que, ojo, nos dice que el hambre no iba a ser en Jerusalén, iba a ser en todos los lugares. Y a pesar de que también en Antioquía iba a haber hambre, ellos vieron como bueno apoyar en aquellos que estaban con mayor necesidad. Y aquí vemos principios muy hermosos. Hermanos, esto es algo que decía Amy Carmichael. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar y no dar. Y los que amamos, damos también, no solamente económico, de todas formas, pero lo económico también es una parte en la cual podemos participar. No te asustes, no voy a poner canastas ni voy a decir nada de que vamos a hacer una ofrenda, no. Pero si Dios te pone en algún lugar y pone una persona delante de ti que tenga necesidad y mueve tu corazón, no calles la voz del Espíritu. Da, ayuda. Y no solamente lo económico, comparte el Evangelio. Dios nos dio recursos para poder participar con aquellos que están en necesidad. Y aquí vemos que ellos, a pesar de que también iban a experimentar el hambre, ellos por vivir en Antioquía y ser personas con capacidad económica, donaron a aquellos que no lo tenían. Y eso es bueno. Eso es parte de ser creyentes. El dar, como Cristo nos dio, de otras formas, de múltiples formas. Y ellos dieron, ¿sale? Ahora, entonces los discípulos, y aquí dice, cada uno conforme a lo que tenía, y aquí entendemos algo importante que después cuando llegamos a Corintios lo vamos a volver más profundamente. Aquí no dieron por manipulación. No les dijeron, a ver, mete la mano y el primer billete, no les dijeron nada de eso. Tampoco les dijeron, vamos a dar una ofrenda silenciosa de puros billetes. Nada de eso les dijeron. Cada uno dio conforme a su propia capacidad, lo que ellos querían. Y entendemos un principio importante. El dar es algo personal, que Dios nos anima a que hagamos, pero que jamás debe ser manipulado por alguien que está enfrente. Eso es asqueroso y no es bíblico. ¿Sale? No dejes que nunca nadie te manipule para dar. Pero si es Dios, hazlo. El creyente, sí, el creyente da. No por manipulación, sino porque es creyente. ¿Sale? Y eso es todo lo que vamos a decir de este punto. Ahora, versículo 30, lo cual en efecto hicieron, o sea, dice, realmente lo hicieron, y lo enviaron a los ancianos, por mano de Bernabé y de Saulo. Vimos que estos hombres
Aquí nos habla de este carácter moral de estos hombres. ¿Y cuánto necesitamos de esto en la iglesia cristiana? Hombres que tú puedas tener la confianza de dar 100 pesos y que no se va a quedar un impuesto en el intermediario, sino que va a llegar al lugar donde tiene que llegar. Ese es el tipo de creyentes que debemos de ser. Que no pedimos ni regalías, no pedimos ofrenditas, no pedimos nada de esas cosas. Sino que aquello para que cual fue dispuesto, aquí dice que en verdad lo hicieron, llegó a los que tenía que llegar. Y ni Pablo ni Bernabé eran personas que podían cuestionarse su integridad, sino que lo dieron. Y en muchas ocasiones ellos fueron simplemente portadores de esa bendición. Y ese es también otro principio. Muchas veces Dios nos da para que podamos apoyar a los que están en necesidad. Si Dios, vuelvo a repetir, pone en tus manos esa oportunidad, hazlo con gusto, porque está siendo parte del plan redentor de Dios en el lugar donde Él te haya puesto. ¿Sale? Vamos a orar, hermano.